Dicen que las peores historias no son las que ves en una película, sino las reales, las que ocurren cuando ya es demasiado tarde para prender la luz. Familia Oscura, sean bienvenidos y bienvenidos por supuesto a un episodio más de Relatos Oscuros. El día de hoy tengo un compendio de distintas historias para ustedes, que espero y les gusten. Sin más por el momento, iniciemos con Relatos Oscuros. Cuando murió mi tía abuela, nadie quiso quedarse con su casa. Estaba en las afueras de Querétaro, una construcción antigua, de esas que tienen techos altos, vigas de madera y una entrada con doble portón de hierro. Yo no la conocía bien, apenas si la había visto un par de veces cuando era niño, pero algo me llamó la atención. No sé si fue la nostalgia, la curiosidad o simplemente las ganas de tener algo propio. El punto es que me ofrecieron quedarme con ella, y yo acepté sin pensarlo demasiado. Desde que crucé el portón sentí que algo no estaba bien. No fue una sensación clara de miedo, más bien era como si el lugar me observara, como si la casa supiera que yo no era parte de ella. Al principio lo atribuía a lo viejo del lugar: muebles cubiertos de polvo, espejos manchados por la humedad, cuadros antiguos con caras que yo no reconocía, pero parecía que ellas sí me reconocían a mí. Decidí ir arreglándola poco a poco: pintura, limpieza, cambio de focos, lo básico. Durante el día no pasaba nada raro, pero en cuanto caía la noche, el ambiente se volvía denso. Las paredes crujían, sí, como cualquier otra casa vieja, pero no crujían al azar. Era como si alguien caminara en los techos. Iba de un extremo a otro, despacio, y luego se detenían justo encima de donde yo estaba. La primera noche me desperté en la madrugada. Escuché un golpe seco en el pasillo. No un golpe de aire ni un objeto que se cayó. Era como si alguien con fuerza hubiera azotado la pared. Me levanté con el corazón acelerado y abrí la puerta de mi cuarto. Nada. Oscuro. Silencio. Intenté volver a dormir, pero cuando cerré los ojos escuché que alguien caminaba dentro de la casa. No era sutil. Eran pasos pesados, arrastrados. Pasaban frente a mi puerta y luego se detenían. Me armé de valor. Salí con una linterna y recorrí la casa entera. Ni un alma, solo frío. Un frío que no debería de existir en abril. Días después encontré un cuaderno en una de las habitaciones del fondo. Estaba dentro de un ropero cerrado con un pestillo viejo. Era un diario. No decía nombre, solo fechas y entradas extrañas. Anoche volvió a aparecer frente al espejo. No debo mirarlo directo, no otra vez. La habitación del fondo no se cierra por una razón. Empecé a investigar. Pregunté a una vecina ya mayor que me dijo sin rodeo alguno: esa casa no está sola. Tu tía decía que algo se le metió cuando era joven y que nunca salió. Según ella, la mujer practicaba cosas raras, que se aisló con el tiempo y que a veces se escuchaban gritos desde adentro. Nadie se metía. Era como un secreto colectivo. Una noche decidí no dormir. Coloqué una silla frente al espejo de la sala, uno enorme, con marco de madera tallada, y me quedé viendo. A las 3:17 en punto, el reflejo se distorsionó en una milésima de segundo. Juro que vi a alguien parado detrás de mí. Me giré. No había nada, pero en el reflejo, la figura seguía ahí. Desde esa noche la casa ya no se sentía solo hostil, sino viva. Comenzaron los susurros. No palabras claras, solo sonidos como si alguien intentara hablar desde el otro lado de la pared. Las luces parpadeaban solo en ciertas habitaciones. Me dejaban puertas abiertas que yo cerraba. Me encontré marcas en el suelo incluso, círculos con símbolos que no entendía. Una madrugada, la más intensa de todas, me desperté porque el colchón se hundió como si alguien se sentara en mis pies. No me podía mover. Estaba completamente paralizado. Quise gritar y no pude. Y entonces lo escuché. Una voz ronca, masculina,
pero muy cerca de mí. Me dijo algo que hasta el día de hoy me cuesta repetir. Tú no debes estar aquí. No lo recuerdo todo con claridad, pero cuando recuperé el control de mi cuerpo, ya amanecía. Tenía moretones en los brazos, como si me hubieran sujetado con fuerza. Fue la última noche que dormí ahí. Decidí irme. Cerré la casa, puse candados, y hasta el día de hoy nadie la ha querido ocupar. Buenas noches. Yo era trabajador de intendencia en un hospital viejo en el centro de Monterrey. No voy a decir el nombre por respeto, pero es de esos que ya tienen muchos años operando y donde se nota el desgaste del tiempo. Paredes cuarteadas, puertas que no cierran bien, luces que parpadean aunque acaben de ser cambiadas, todo lo de ese tipo. Me asignaban la limpieza de la zona de hospitalización general del segundo piso, una parte tranquila del edificio, excepto por un pasillo en particular. Era un pasillo angosto, mal iluminado, con 9 habitaciones alineadas, una tras otra del lado derecho. Siempre me llamó la atención de que, a pesar de que el hospital siempre estaba a su máxima capacidad, había 9 habitaciones que no se usaban. Yo entraba a limpiar como de costumbre, con mi carrito, trapeador y guantes. Siempre empezaba por la 201 y seguía en orden. Pero había algo en esas puertas que no me dejaba en paz, siempre cerradas, con el vidrio cubierto por un vinil azul para evitar que la gente viera hacia adentro. La mayoría tenían el letrero de mantenimiento o no disponible, pero jamás vi a nadie entrar ni salir de ahí. Una noche, ya cerca de las 3 de la mañana, se fue la luz por completo en ese piso. No fue un apagón general, solo fue ahí. Me quedé en medio del pasillo, con el silencio encima. Lo único que tenía era la lámpara de mi celular. En ese momento no sé por qué, pero sentí que no estaba solo. La sensación fue tan intensa que me heló la espalda. No era un miedo común, era una alarma interna, como si algo estuviera justo detrás de mí. Empecé a caminar de regreso al elevador, cuando escuché una puerta abrirse suavemente a mis espaldas. Me detuve. Era un chirrido lento, oxidado. Me giré con la linterna, y la puerta de la habitación 206 estaba abierta, apenas entreabierta. No recordaba haberla visto así nunca antes. Avancé con la lámpara en alto, nervioso. Cuando estuve frente a ella, el aire estaba más frío. Me asomé por el marco de la puerta y no había nadie, ni camas, ni muebles. Era un cuarto completamente vacío, oscuro y con un olor raro, como a humedad encerrada. Y otra cosa, algo metálico. Iba a cerrar la puerta cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y vi que ahora la habitación 209, al fondo del pasillo, tenía su puerta entreabierta también. No pude evitar notar que solo esas dos tenían el número limpio. Las demás estaban medio borrado, como si algo las hubiera desgastado ya. Lo que me terminó de quebrar fue el sonido de pasos lentos, arrastrados, viniendo desde la última puerta. No era un ruido fuerte, sino sutil, como si alguien caminara con dificultad, apenas rozando el suelo con los pies. Me quedé paralizado, con la linterna fija hacia el fondo, y entonces vi como una sombra cruzó de un lado al otro del cuarto, dentro. No tenía forma definida. Era como una silueta más oscura que la oscuridad misma. Salí corriendo. Dejé el carrito ahí. Bajé por las escaleras sin mirar atrás y no regresé a ese pasillo por semanas. Nadie me creyó. Me dijeron que era el cansancio, que eran sugestiones, que en esos hospitales viejos todo suena raro. Pero no fui el único. Una enfermera nueva, semanas después, pidió su cambio de piso. Le preguntaban por qué, y solo dijo que no quería volver a pasar por ese pasillo, que sentía que las puertas la miraban. Otro camillero dijo que una vez escuchó cómo alguien lloraba dentro de la habitación 204, pero cuando entró, el llanto paró y la cama estaba perfectamente hecha. Y lo peor fue que al salir, el pasillo estaba oscuro de nuevo, como si las luces se apagaran solo ahí.
Yo tengo mi teoría. No sé si esas habitaciones se usaron para algo más en el pasado, algo que no quieren contar, pero estoy convencido de que ahí adentro quedó algo atrapado, algo que no descansa, algo que se manifiesta en ese silencio profundo que solo existe en los hospitales de madrugada. Desde entonces, cuando paso por ese pasillo, evito mirar hacia las puertas. No quiero ver si alguna está entreabierta, porque la última vez que lo hice, vi un ojo observándome desde la rendija, y juro por Dios que eso no era humano. Buenas noches. Esto me pasó cuando tenía unos 28 años. Fue durante una etapa en la que, por cuestiones económicas, decidí rentar una casa muy barata en San Nicolás, en la zona más pegada al centro de Monterrey. El lugar estaba algo descuidado, pero era muy amplio, y el precio era ridículamente bajo para la zona. Eso debió haber sido mi primera alerta, pero en ese momento yo solo quería ahorrar. Desde el primer día sentí que algo no cuadraba en esa casa. No era exactamente miedo, era incomodidad. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque esté vacía. Esa sensación se volvió rutina. Siempre me sentí observado, especialmente al anochecer. La distribución de la casa era medio rara. El cuarto principal tenía un pequeño armario empotrado que, al abrirlo, dejaba ver una pared de concreto lisa, sin repisas ni barra, un muro inútil. Una noche, ya con unas cervezas encima y sintiéndome valiente, le di un par de golpes a esa pared con los nudillos y sonó hueco. Al día siguiente compré una lámpara potente y me puse a revisar bien. Había marcas mínimas en los bordes, como si alguien lo hubiera sellado con cemento, pero de forma muy discreta. No soy albañil ni nada, pero con un martillo y algo de paciencia, logré romper esa parte del muro. Y ahí fue cuando todo cambió. Detrás de ese muro había un pasillo, angosto, maloliente. No medía más de medio metro de profundidad. Al fondo, una puerta de metal oxidado, sin manija. No tenía ningún sentido que eso estuviera dentro de una casa, y por supuesto, el pasillo no aparecía en el plano de la propiedad. Me quedé paralizado unos segundos, no por miedo, sino por el desconcierto total. Esa noche no dormí. Dejé todo como estaba, tapé el hueco con una cobija vieja y cerré el armario. Pero el ambiente en la casa se puso denso. El silencio ya no era normal. Era como si algo respirara desde dentro de las paredes. Empecé a escuchar sonidos, muy de madrugada, pasos en el pasillo, aunque no tenía vecinos directos. Golpecitos secos en la puerta del armario. A veces, cuando me quedaba en silencio total, juraría que podía oír una voz que murmuraba algo, como si hablara desde muy lejos, pero a través de una radio vieja. Una noche, mientras dormía, escuché el golpe seco más fuerte que haya oído en mi vida. Me levanté de golpe, corrí al armario y lo abrí. La cobija había sido arrojada al suelo, el hueco estaba abierto, y la puerta del fondo, entreabierta. No me atreví a entrar. Cerré el armario con fuerza y lo aseguré con clavos y cinta industrial. Pero a partir de ahí los eventos se intensificaron. Empecé a tener pesadillas horribles. Una figura negra sin cara se paraba en el marco de mi puerta cada noche, siempre en la misma posición. No me hablaba, no se movía, solo estaba ahí, observando. Fui con una señora que me recomendaron. Una vecina me dijo que sabía limpiar casas y que podía ayudar. Fue una mujer ya grande, de esas que tienen una manera rara de hablar, como si todo lo dijeran con doble intención. Desde que entró a la casa, se puso muy seria. No me preguntó nada. Caminó directo al cuarto principal y cuando abrió el armario, me dijo sin rodeos: aquí abrieron algo que no debía abrirse. Yo solo asentí. Me dijo que no era un simple cuarto escondido, que alguien, mucho tiempo atrás, había hecho un trabajo sucio en esa casa, que usaban ese espacio como una especie de contenedor, no de cosas, sino de algo. Cuando le pregunté qué quería decir, solo me dijo: a veces nos encierra un espíritu,
se encierra algo que lo llama. Después de esa visita, las cosas se volvieron más agresivas. Una noche mientras dormía, sentí que alguien me tocó la cara. Me desperté de golpe y vi la sombra. Estaba parada justo al borde de mi cama. No tenía ojos, pero sentía su mirada. El cuarto olía a humedad. Esa misma noche, agarré lo que pude y me fui. Dormí en casa de un amigo por 2 semanas. Volví a la casa solo para sacar mis cosas. El dueño nunca quiso decirme nada, aunque claramente sabía. Cuando le conté lo que me pasó, me miró con una mezcla de culpa y resignación. Solo dijo: a otros también les ha pasado, pero nadie se atreve a abrir esa pared, solo tú. Me fui sin mirar atrás. Nunca más supe qué fue de esa casa. A veces, cuando paso cerca, volteo por morbo, pero la casa siempre se ve cerrada, como si nadie viviera ahí. Desde entonces he tenido sueños recurrentes. En todos, estoy parado frente a una puerta metálica y alguien me habla desde adentro, siempre con la misma frase: ya sabes dónde estoy, y ahora yo sé dónde estás tú. Buenas noches. Siempre he sido una persona normal. Trabajo de oficina. Tengo una rutina aburrida. Y fuera de algún susto con películas o historias de internet, nunca me había pasado nada que yo pudiera llamar paranormal. Hasta hace unos meses. Mi rutina era muy estable. Vivía solo en un departamento pequeño en la colonia Mitras, en Monterrey. No tenía pareja ni hijos, así que mis días eran bastante simples. Trabajo, gimnasio, comida para llevar, series y dormir. Lo menciono porque cuando tu vida es tan predecible, cualquier cosa fuera de lugar se nota de inmediato. Todo comenzó con una llamada. Eran las 3:17 de la mañana, un miércoles. Estaba dormido, pero el teléfono fijo, sí, aún tenía uno porque el paquete de internet lo incluía. Comenzó a sonar. Me desperté aturdido, sin entender qué pasaba. Cuando contesté no escuché nada, solo un leve zumbido, como estática. Pensé que era una llamada equivocada o de esas bromas pesadas, así que colgué. Pero al revisar el identificador, decía número privado. Y lo raro fue que ese mismo número había llamado 25 veces en el mismo minuto, todas marcadas como 3:17 AM. Era imposible. No le di mucha importancia. Pensé que era una falla del aparato. Pero a la noche siguiente, lo mismo. Misma hora, misma llamada. Esta vez dejé que sonara. No contesté. Se detuvo después de unos segundos, pero algo me molestaba. El teléfono no estaba conectado a ninguna línea desde hacía hace semanas. Solo lo tenía ahí porque era parte del equipo. Pero ni siquiera el cable de la pared estaba enchufado. Ahí fue donde todo empezó a inquietarme. Empecé a tener sueños muy vívidos. Siempre eran iguales. Me veía a mí mismo, dormido en mi cama, y en la sala, frente al teléfono, había una figura de espaldas. Estaba quieta, como esperando que alguien atendiera. Cuando despertaba, el teléfono sonaba, siempre a las 3:17. Una noche decidí grabar con mi celular. Lo dejé apuntando al teléfono durante toda la noche. Lo revisé a la semana siguiente y todo estaba normal, hasta las 3:17 de la mañana. En el video, el teléfono empieza a sonar, pero no es el timbre habitual. Era un sonido más grave, como distorsionado, como si viniera de otra parte. Y luego, por apenas un segundo la cámara se desenfoca, y al fondo se ve una figura oscura en el pasillo. No se mueve, no hace nada, solo está ahí, y cuando el teléfono deja de sonar, desaparece de la imagen. Borré ese video. Me dio miedo hasta tenerlo en el celular, pero fue ahí cuando empecé a intentar entender qué pasaba. Busqué entre mis cosas. Recordé que ese teléfono lo había traído de casa de mis padres, después de que murieron. Era un modelo viejo, pero funcional. La casa donde yo crecí había sido demolida hace un par de años, así que no pensé que un simple teléfono pudiera tener algo extraño. Pero algo me decía que todo estaba conectado con ese objeto.
Decidí hacer lo más estúpido que pude, contestar y quedarme en la línea. Esa noche me senté frente al teléfono a las 3:15. Apagué todo. Cuando empezó a sonar, lo tomé y dije en voz baja: ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo zumbido, hasta que por un momento escuché algo, una respiración larga, pesada, y después una voz, un susurro que dijo: conversación número 26. Se me heló la sangre, no entendí nada. Colgué de inmediato, pero esa frase no se me quitó de la cabeza. Busqué en internet, pero no encontré nada útil. Pensé que era una broma, una alucinación, pero empecé a notar cosas raras en el departamento. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que encontraba abiertas cuando sabía que las había cerrado bien. Y lo peor, comencé a oír esa voz en todos lados, en el ruido blanco de la televisión, en el murmullo del ventilador, siempre diciendo lo mismo. Yo ya no podía dormir. Me quedé despierto viendo hacia la cocina, con la luz apagada, y entonces lo vi. La figura de los videos, alta, delgada y sin rostro. Caminó lentamente desde el pasillo hasta el teléfono, lo levantó y me miró, o al menos sentí que me miraba. No emitía luz, no hacía sombra, era como un vacío en la habitación. El teléfono sonó, aún en su mano, una sola vez. Después de eso desperté en mi cama. No sé si fue un sueño, pero desde entonces no volví a tener paz. Me mudé, cambié de ciudad, quemé ese teléfono, pero cada tanto, a las 3:17 am suena el celular, y en la pantalla aparece: llamada entrante, conversación 27, y ya no me atrevo a contestar. Buenas noches. Comunidad, con eso llegamos al final de este episodio. Recuerda que si te gustó puedes darle like al video y compartirlo. Esto ayuda mucho a que el canal siga creciendo. De igual forma, si me escuchas en Spotify, te pido por favor activar la opción de seguir. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.